Muy bien, bueno, los que no estuvieron últimamente en las últimas clases pueden encontrar el mensaje en YouTube y saber que estamos sobre la doctrina de la salvación y ya venimos unos cuantos domingos hablando de eso. Primero hablamos sobre el arrepentimiento, después hablamos en la doctrina de la fe, ¿cierto? Y el domingo pasado hablamos de la regeneración. Así que venimos varios domingos hablando de un tema que todo concierne a la salvación, ¿no? Unidos todos los temas, estamos hablando y desglosando lo que es la doctrina de la salvación. Y ahora, hoy nos toca en la doctrina de la salvación algo que me apasiona. Papá siempre decía cuando se subía al púlpito, hoy traigo un mensaje apasionante, ¿no? Él ya nos daba la entrada, ¿no? Bueno, a mí me apasiona, ¿no? Me pasé toda la semana gozoso porque iba a tocar este tema y una bendición para mí saber que el tema de la justificación es uno de los temas que más me apasiona. ¿Por qué? Porque es el tema que nos justifica delante de Dios. Entonces, por eso mismo es lo que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar primero y ya arrancamos. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo de la palabra. Gracias por los hermanos, gracias por el compañerismo. Pedimos tu bendición, Señor, para que este día sea un día gozoso a recibir la palabra del Señor. Y más tocando este tema, que justamente, Señor, lo que nos da aptitudes para ir al cielo, nos da la puerta abierta para ir al cielo, nos abre de par en par para que nosotros entremos a tu presencia. Gracias, Padre Celestial, por la justificación. Gracias porque tú nos perdonaste y limpiaste nuestros corazones para ir a tu presencia. Bendice, Señor, a la congregación, bendice a los que nos escuchan, bendice tu palabra y que ésta llene nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hablando de la justificación, ¿cuál es el significado? Un cambio de la relación o actitud del hombre para con Dios. Se refiere a las relaciones que han sido deshechas por el pecado y estas relaciones son personales. Es un cambio de la culpabilidad del hombre y la condenación a la absolución. Se perdonó, se limpió, se pagó y se aceptó. La regeneración se refiere al cambio de la naturaleza del creyente. La justificación se refiere a la posición delante de Dios. La regeneración puede ser subjetiva y la justificación es objetiva. La primera tiene que ver con el estado del hombre, la segunda con su posición. Bien, ¿qué quiere decir todo esto que dije? La posición delante de Dios, tú delante de Dios, yo delante de Dios. ¿Qué posición tenemos? ¿Condenados o salvados? Condenados o perdonados, diría mejor. La justificación nos justifica delante de Dios y vamos a tratar varios versículos bíblicos que nos hablan sobre la justificación. Somos justificados. ¿Por qué? Porque antes éramos condenados. Antes ya merecíamos la muerte. Antes nos ganamos el infierno. Pero justificados por la gracia de Dios, nosotros pasamos a otra posición delante de Dios. Ya no estamos en el banquillo de los acusados. Estamos absueltos. Y no tenemos culpa porque el Señor la pagó. Vamos a arrancar en varios versículos. Vamos a ir a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Alguien que vaya a Salmo 32.2. Salmo 32.2. Yo voy a Romanos 4, versículo 2. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Si recordamos, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de David, Jesús todavía no había venido. ¿Cómo los antiguos
testamentarios eran justificados. ¿Cómo sabemos que ellos van a estar con el Señor? Si Cristo no había venido, si Cristo no había muerto. Pero ¿qué pasaba con Abraham, con David y con todos aquellos, Daniel y todos los profetas? ¿Qué pasaba? Tenían fe en la justicia de Dios. Se le creyó a Dios y se le fue contado por justicia. ¿Sí? Si nosotros predicamos que las obras no nos salvan, como en el Antiguo Testamento se salvaron por las obras. Pero las obras que tenían eran porque le creían a Dios. Dios le dijo a Abraham, vete, etcétera, etcétera, y Abraham se fue. Y de él hizo una gran nación. A David se le prometió un reino eterno, ser y eterno. Y se le cumplió en la venida del Señor Jesucristo, porque Jesucristo es hijo de David. En la línea genealógica es hijo de David. Y Dios, Jesucristo, es rey eterno. Entonces se le cumplió. David le creyó a Dios. Y así podríamos enumerar en el Antiguo Testamento muchas cosas. Pero acá, en este pasaje donde el apóstol nos está hablando sobre Abraham y sobre David, dice que fueron justificados por aquellas obras. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Así que vamos viendo lo que es la justificación, ¿no? Van analizando. Vamos llegando a ese punto de conocimiento de todos estos versículos. Salmo 32. ¿Quién lo tiene? ¿Lo lee, por favor? Hermano Roberto. Dice la palabra, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Muy bien, muchas gracias, hermano. El Señor justificó, lo que decía el hermano Roberto. El Señor lo justificó, y al justificar su falta, han sido perdonadas esa culpa, entonces allí está justificado. O sea que a uno le hace justo. Todo esto deduce que es justificar. Ni la palabra hebrea ni la griega lleva consigo este significado. Justificar significa presentar a uno como justo. Declarar a uno justo. O sea que ahora somos justificados. El justo, dice, cae 7 veces y las 7 se levanta. Está hablando del justo, del santo, del elegido, del apartado, el creyente, el Hijo de Dios, justificado delante del Señor. El carácter, como la conducta, estarán supeditados y regidos por esta relación. En la posición delante de Dios mía no es condenado, es justificado. Dice que, hablando por consiguiente, la justificación es un acto judicial de Dios, por los que se pone su confianza en Cristo, son declarados justos en su presencia y libres de toda culpabilidad y castigo. Amén. Somos justificados, libres de culpa, libres de castigo, libres del infierno, porque la justificación mía, y lo hago ahora, pero lo voy a hablar un poquito más adelante, la justificación es inmediata, no es progresiva. Yo no me tengo que ganar el cielo, yo no tengo que hacer buenas obras. Hay gente que está evangelizando al mundo entero puerta a puerta, porque saben que si no lo hacen no se van a ganar el cielo. ¿Y dónde dice eso en la palabra de Dios? Que iba a hacer obras para ganarse el cielo. No por obras para que nadie se gloríe. La justificación es inmediata. Si yo creo en Cristo como mi Salvador, soy justificado. Mis culpas son pagadas. No tengo cargos en contra mía. Delante del juez justo. Ahora, la justificación consta de 2 elementos. Primero, el perdón de pecado y la separación de su culpa y castigo. Para nosotros es difícil comprender lo que Dios siente en cuanto al pecado. Dios es santo, Dios es puro, Dios no soporta ver el pecado, Dios es realmente, no sé, no encontrar la palabra,
Dios abomina el pecado. Y a los pecadores Él los abomina, pero no al ser. Al ser no. Dios ama a las personas, pero quiere que vengan al arrepentimiento, como habíamos hablado, por la fe y por todo lo que habíamos tratado en estas últimas semanas. Para nosotros el perdón nos parece fácil, porque mayormente somos indiferentes al pecado. Consideramos el pecado como una poquita cosa. Algunos tienen niveles, mentiras blancas. ¿Dónde dice la palabra de Dios que hay mentiras blancas? O mentiras piadosas. Si le tenemos que decir a un familiar que nos dijo el médico que va a morir, entonces usted no le dice la verdad y se llama mentira piadosa. No existe mentira piadosa, no existe mentira blanca, no existe el que nosotros estamos livianamente pecando. Para Dios la cosa es diferente. Para Él abomina realmente el pecado, la mentira y todo lo que conlleva. Para los hombres es difícil a veces perdonar a quien nos ha ofendido. Sin embargo, Dios perdona de buena gana. Somos muy rencorosos. A mí, si me la hiciste, me las vas a pagar. O conmigo no se meten. Y van a vengarse. Ese no es el espíritu bíblico, no es el espíritu de Dios. Porque tenemos que considerar lo que Dios nos perdonó a nosotros. Y que jamás nosotros podíamos pagar el perdón. En Miqueas, capítulo 7, Miqueas está después de Jonás, Miqueas capítulo 7, antes de Nahum. El otro día mirándolo y digo, lo perdí, no tengo mi Biblia, Miqueas. Pero lo encontré y lo marqué acá con un papelito, digo que no me vaya a perder otra vez Miqueas, que es complicado llegar hasta ahí. 7, 18 y 19. ¿Llegaron? ¿Qué dice Andresito? 18 y 19. Sí. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia en nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén. Qué precioso pasaje, ¿no? Siempre decimos este pasaje, pero nunca nos acordamos que está en Miqueas, ¿no? Cuando dice que Él va a olvidarse en lo profundo del mar nuestros pecados, ¿no? Cuando dice que se va a olvidar de nuestras culpas, de nuestras rebeliones, y allá en el mar del olvido echará al Señor nuestras culpas. Lo citamos, lo decimos muchas veces, lo tenemos presente, pero no nos acordamos de la cita que es bíblica. Pero qué expresión más bonita en el versículo 18 que dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, y Él volverá a tener misericordia de nosotros, y sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Es justo Dios y necesita justicia. Y la mayoría de la gente, cuando se acerca a nosotros, nos dice: si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? ¿Por qué hay niños con hambre? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay mujeres golpeadas? Y así hacen una lista de enojos contra Dios. Y uno tiene que ir a la memoria y decir que Dios hizo al hombre perfecto, a la mujer perfecta, pero cayeron en el pecado. Y la justicia de Dios requiere un sacrificio. Y el sacrificio del Antiguo Testamento eran los animales. Y había diferentes motivos y momentos, etc. Pero hasta que vino el gran sacrificio de Cristo, y entonces Dios Padre tomó el sacrificio de Cristo para pagar las culpas de todo aquel que cree en Él. Como dije recién, para nosotros es sencillo, es fácil, lo podemos explicar, pero para Dios, ¿cómo Él ve el pecado? No podemos ponernos en los zapatos de Dios. Pero si miramos un poquito al mundo y vemos la maldad del mundo,
¿Cómo Dios pudo perdonar los pecados? ¿Cómo Dios pudo perdonar la maldad? Le voy a leer un versículo, lo tengo acá, Salmo 134, dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Me gusta ese versículo precioso de Miqueas. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Podríamos decir, ¿qué perdón más admirable? El perdón de Dios. Si nosotros tenemos la certeza de lo que Dios hizo con nosotros, no tenemos otra cosa que mirar a las personas y saber que yo tengo que perdonar todas las faltas de los demás y jamás tomarle en cuenta lo que me hacen. Sea lo que sea, ofensas o agresiones o lo que sea, yo tengo que perdonar. El perdón puede considerarse como el término de la ira y el resentimiento de Dios contra el pecado, porque hemos recibido a Cristo. Ahora ya no nos mira como condenados, ya no nos mira que somos pecadores y merecemos la muerte. Ahora Romanos 3:23 no es para nosotros. Ahora el Señor nos perdonó, ahora nos salvó. La justificación se perdona todos nuestros pecados y son apartados de nosotros la culpa y el castigo. Vamos a ver allí en Romanos, primero 8:1, ya creo que todos lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo por aquellos que no lo saben. Romanos, hay varios versículos de Romanos ahí para leer. Primero 8:1 y después 5:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo van agarrando lo que es la justificación, lo van tomando. Tú y yo fuimos justificados delante de Dios. No es poca cosa. No es poca cosa. No es poca cosa que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. No es poca cosa. En el 8:33, siempre ahí en Romanos, 8:33 y 34, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a condenar? Si nosotros ya estamos perdonados, ya estamos salvados. Es Cristo. Y Dios ve al creyente como si no tuviera pecado ni culpa. Somos libres de la culpa. Ahora, como somos cristianos, si estamos libres de culpa, no nos da derecho, y lo dice también el apóstol Pablo, no nos da derecho a pecar. Porque estaríamos anulando la salvación, anulando el sacrificio de Cristo. No debemos hacerlo, no debemos pecar. Tenemos que vivir separados. La justificación se perdona todo. En otro punto, la imputación de la justicia de Cristo y la vuelta al favor de Dios es que el pecador perdonado no es como un prisionero a quien se le dio de alta después de haber cumplido su prisión y sufrido castigo, pero ya no tiene derecho de ciudadanía. La justificación significa más que absolución o perdón. El pecador que se arrepiente recibe de nuevo el perdón con todos los derechos de ser un ciudadano celestial. Qué fuerte que es eso, ¿no? En estas últimas semanas que estamos hablando de la salvación, uno diría, pero pastor, ¿para qué está predicando sobre la salvación si somos todos creyentes? Yo creo que tenemos que repasar una y otra vez la salvación. Y primero examinarnos a nosotros mismos cómo nos estamos conduciendo delante de Dios, cómo estamos viviendo delante de Dios. Porque Él nos ha hecho muchos favores. Ahora, ¿qué actitud voy a tener yo con Él? ¿Qué actitud voy a tener con Dios si Dios me perdonó? Estamos mirando la magnitud de
de nuestro perdón. El pecador que se arrepiente recibe de nuevo, ya lo leí eso, la sociedad de los amigos se llamaron a sí mismos, después de haber sido justificados, se consideran amigos de Dios como lo considera Dios a Abraham. Abraham era, dice, amigo de Dios. La imputación de la justicia de Cristo al pecador, su justicia es para todos los que creen, no es para todos, para todos los que creen. 3.22 de Romanos también, 3.22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y aquí está hablando del judío y el gentil. Todos aquellos que recibieron a Cristo son justificados delante de Dios. Por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los suyos vino, los suyos lo rechazaron, pero todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. Ahí mismo Romanos 5, versículo 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación en vida. En este tiempo podemos decir, en Adán, primer Adán, la muerte, la condenación. El segundo Adán, Jesucristo, vino la salvación. Está claro eso, ¿no es cierto? Así que nosotros no somos imputados de pecado. ¿Cuál es el método de la justificación? Por las obras no es. En 3.20 de Romanos, lo tenemos ahí nuevamente, dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este porqué indica que se ha realizado un proceso judicial y que se ha pronunciado una sentencia. Ahí lo vuelvo a leer. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Judicialmente es condenado. Pero porque la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de Romanos a los romanos es precisamente presentarlos esta gran verdad. La ley es completamente insuficiente como medio de salvación. La salvación no puede ser por el carácter. Lo que necesita el hombre es precisamente la salvación en su carácter. En este versículo se da la razón por la ley no puede justificarse. ¿Y entonces por qué existía la ley? Por la ley conocemos que hay pecado, por la transgresión a la ley. En Cristo, Él cumplió toda la ley. Y el que recibe a Cristo está recibiendo toda la ley del Señor. En el 3.28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Justificación. Todos estos versículos son muy explícitos en la negación de la justificación por la ley. Es cuestión de Moisés o Cristo, obra de fe, obras o fe, ley o promesa, hacer o creer, paga o don gratuito. En Moisés tenemos obras, tenemos promesa, tenemos hacer, tenemos que pagar, vivir una vida intachable, pero en Cristo tenemos fe, promesa y tenemos el don gratuito. ¿Cuál es el don gratuito? La salvación en Cristo Jesús.
positivamente podemos encontrar que la gracia de Dios es el origen y la fuente de la justificación. 3:24 de Romanos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado gratuitamente, dice allí ese pasaje, por su gracia. La justificación es la gracia del Señor a nosotros. ¿Qué es gracia? Es absolución, es perdón, es misericordia, es olvidarse del pecado. Es lo que decía el pasaje de Miqueas también. Los hombres pecaminosos y pecadores, de alguna manera, pueden ser justificados si tienen la libre gracia de Dios. Y acá viene el libre albedrío. El que recibe es perdonado. El que no recibe es condenado. Está claro eso, ¿no es cierto? Y aquella persona que recibió el mensaje y lo rechazó, está condenado. Pero el que recibió el mensaje y obedeció y aceptó a su Salvador, que tomó su lugar, es justificado inmediatamente por la gracia de Dios. En 2 Corintios les leo, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí se habla del derramamiento de sangre por la justificación. Al haber sangre, se paga. Es el Dios justo. El Dios justo, cuando pecó Adán y Eva, mató un cordero para cubrir su desnudez, porque se dieron cuenta que estaban desnudos y tenían vergüenza. Dígame, eran los únicos seres humanos que existían. Era hombre y mujer, casados. ¿Por qué tenían vergüenza? Porque el pecado los avergonzó. Conocieron la parte que no debían conocer. La santidad de Dios, la pureza, la inocencia. Y tergiversaron todo lo que Dios les había dicho. Pero Dios les dio la opción. Volvemos otra vez. ¿Por qué Dios puso el árbol en el Edén? ¿Para qué lo puso? Y podemos preguntarles, ¿para qué Dios deja a Satanás suelto? La contestación, ¿cuál sería? Para probarnos. En el libre albedrío, Dios te deja elegir. ¿Aceptas o rechazas? Si todos entendieran lo que Cristo está pagando, lo aceptarían. Pero no entienden el mensaje. Por eso mismo hablamos de la movilidad de nosotros, del medio por el cual la gente conoce a Cristo, que es por la palabra de Dios, que es por el testimonio personal, que es por el testimonio vivo que le damos a los demás, es por testificar y hablar del Señor. La gente se tiene que dar cuenta que sin Cristo son culpables, pero en Cristo son libertados. Podemos entenderlo esto. No se puede quitar la idea doble del pasaje que acabamos de leer. Los sacrificios del Antiguo Testamento era, como diríamos vulgarmente, una carnicería. Leía cuando Salomón sacrificaba por Dios. Vacas, ovejas, esto, lo otro. ¿Qué era todo eso que se derramaba? Y cantidad de sacrificios que existían en el Antiguo Testamento. Y hay un versículo que nos habla de eso. Y que dice que sin derramamiento no hay remisión de pecado. Tiene que existir derramamiento. Ahora, algunos exageraban el derramamiento, ¿no? Una carnicería. Pero en Cristo nunca más tuvo que haber sacrificio de animales. El gran sacrificio del Nuevo Testamento es la muerte de Cristo. Fue más que la muerte de un mártir. Los hombres son justificados en su sangre. Romanos 5:9.
Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La base de la justificación es Cristo y es el derramamiento de su sangre. Por la fe en Jesucristo es la condición de la posición. Recién hablaba de eso, ¿no? ¿Cuál es tu posición delante de Cristo? Si hoy Cristo viniera, ¿cuál es tu posición? Empieza por mí y sigue por Andrés y va recorriendo todo el templo. ¿Cuál es mi posición delante de Cristo? Que Cristo, por el derramamiento de su sangre que yo he aceptado, que tomó mi lugar, soy salvo. Mi posición es ser perdonado, absuelto de culpa. Y él puede ir por Andrés, puede ir por la abuela, por los hermanos aquí, Susana, y todo va por cada uno. ¿Cuál es tu posición delante de Dios? ¿Eres condenado o eres justificado? Dios puede ir por todo el mundo y saber que hay la mayoría de la gente condenada porque no reciben a Cristo como su Salvador personal. En Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Acá en Romanos, que están ustedes, quizás algunos todavía están en 3:26, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando el apóstol Pablo dice en el capítulo 4, versículo 5 de Romanos, mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo de dar obra, ¿no?, de su arrepentimiento. Pero le voy a decir algo que ustedes lo saben. Creo que hay más predicaciones sobre el ladrón de la cruz que sobre otros temas bíblicos. Siempre nos vamos a referir al ladrón de la cruz que fue justificado inmediatamente. Porque el mismo Cristo, cuando él termina la frase, ¿qué le dijo? Esta misma noche estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué obras hizo el ladrón? Dio testimonio de Jesús. Y es más predicado después de que él murió. Lo conocimos todos, no sabemos su nombre, lo conocemos todos y él es justificado inmediatamente. No tuvo tiempo a santificarse, no tuvo tiempo a bautizarse, no tuvo tiempo a ir a una iglesia, no tuvo tiempo de ir a predicar, no tuvo tiempo de dar testimonio. Pero el testimonio lo da después de su muerte, porque cuando leemos el pasaje, inmediatamente todos los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios, aún ustedes que no enseñan o no predican, se refieren al ladrón en la cruz. Así que creo que él da testimonio después de su muerte. Eso es obra. La fe le es contada por justicia. Esto describe que el hombre, al ser confiado del valor de sus propias obras, se entrega sin reserva a la misericordia de Dios, manifestada en Jesucristo para su justificación. De esta forma, de todo lo que la ley de Moisés no se puede justificar, en Cristo somos justificados. No tenemos que cumplir la ley. No tenemos que tener animales delante de un altar, degollarlos para pedir perdón. No hacemos todo lo que la ley del Antiguo Testamento dice. Ahora estamos en Cristo. Todo fue modificado. Ahora vamos por la fe y por todo lo que venimos hablando toda esta semana. Arrepentimiento, fe, regeneración, y ahora estamos hablando de la justificación. Así como hay diferencia en la necesidad, tampoco la hay en el método de la aplicación de la justificación. Todos los pecadores son salvados y de esta misma base allí estarán para siempre. El primer paso para la justificación es la desesperación de las propias obras. El segundo, creer en aquel que justifica a los injustos. Yo era injusto, yo era pecador y era condenado, pero mi posición en Cristo cambió. Ahora soy hijo, soy perdonado, soy salvado y ahora voy al cielo con Él. Está claro eso, ¿no? Resumiendo todo lo que hemos dicho, podemos decir que los hombres son justificados
judicialmente por Dios. Vamos a ir al 8.33 de Romanos. 8.33. Sería importante, hermano, que ustedes tomen Romanos para leerlo en casa, como devocional. Cuando dice en el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora nosotros judicialmente estamos salvados por Cristo. En el libro de Santiago, capítulo 2, vamos porque ya estoy en los finales de este tema. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? En el versículo 18, pasamos un poquito más adelante, y dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieras saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Cuando está diciendo todas estas cosas, vemos el movimiento de la fe de Abraham. Cuando Abraham fue llamado, él actuó, se fue de su nación, del Ur de los Caldeos, y se llevó a su gente, llevó más de lo que tenía que llevar, y el Señor acomodó las cosas para que él al final recibiera judicialmente por sus obras, aún pidiéndole al Hijo para sacrificarlo, por sus obras fue justificado. Y así sigue la historia. Evidentemente por las obras de estos hombres. Y después sigue el versículo 25 hablando de Rahab, etcétera, etcétera. La justificación entonces que nosotros hemos recibido es para alabarle. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué nos unimos los creyentes renacidos? Porque es un mandamiento de Dios, pero aparte de ser mandamiento, estamos caminando juntos al mismo lugar, ¿o no? Vamos al mismo destino, ¿o no? Y se va uniendo gente. Los que quieren seguir con nosotros, siguen. Otros no quieren seguir, se van. Pero vamos todos caminando al mismo lugar. Y el Señor habla de la iglesia, y el Señor habla de la congregación, y el Señor habla de reunirnos, de congregarnos, de cantar, de orar y todo lo demás. Del bautismo, de la membresía, de todo eso. ¿Y por qué? La única contestación, porque somos justificados delante de Dios. Y si Él nos pide, ¿cómo no le vamos a dar? Y si Él nos exige, ¿cómo no lo vamos a hacer? Lo que el Señor tiene para nosotros es muy grande. Su justificación es muy grande. Y tenemos que tomarla. Tenemos que recibirla. Porque delante de Él, judicialmente, somos salvos. Amén. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este tema precioso que tenemos en esta mañana. ¿Y por qué decimos que es precioso? Porque tú nos salvaste, Señor. Tú nos perdonaste, Señor. Tú hiciste que las cosas cambiaran, ¿no? Hoy judicialmente estamos salvos, perdonados, y gracias a ti vamos camino al cielo, camino a la vida eterna, porque tú nos perdonaste, Señor. Te amamos y queremos, Señor, servirte. Queremos obedecerte y te agradecemos inmensamente lo que hiciste por nosotros. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.